Así como teníamos consideraciones para crear cuentas de usuario, también tenemos consideraciones a tener en cuenta a la hora de crear usuarios. La creación de una cuenta de usuario en línea es un proceso fundamental y que requiere una atención a múltiples detalles. Principalmente tenemos que tener en cuenta eh, si es una computadora personal, vamos a poner un ejemplo, una computadora que vamos a usar en nuestra casa, nuestro usuario por lo general va a ser nuestro nombre, nuestro alias o nuestro apodo. Para ponerle un ejemplo, usualmente sería algo así, ya sea que usemos una u otra forma. Y un entorno, vamos a decir, de empresa, por lo general se usa la primera letra del nombre seguido del apellido de la persona. Si existe ya un usuario que tiene esa misma característica, el primer nombre de segunda letra, se usa la primera letra del segundo nombre. O sea, se usa, por ejemplo, existe un usuario que se llama Carlos Peralta, su usuario va a ser C. Peralta, pero existe otro que se llama César y su apellido también es Peralta y también va a ser C. Peralta. Entonces, el primero que se creó se mantiene, el segundo se va a usar la C y supongamos que el nombre de César es César Augusto Peralta, no sé. Y entonces se va a usar César A de Augusto y la P de Peralta, o sea, Peralta. Una forma de crear un usuario siguiendo unas reglas, vamos a decirle, de creación. También hay un límite mínimo en cuanto a la cantidad de letras que pueda tener un usuario. No podemos poner un usuario que tenga 3 letras, por más que su apellido tenga, no sé, dos letras, 3 letras. Uno mínimo se pide que sea 5 caracteres de usuario. Por una cuestión de que sea un poquito más complejo, vamos a hacerle. También en caso de grupos principal, lo que yo más tendría en cuenta sería la parte de si nuestro sistema que vamos a usar un sistema Linux basado en distribuciones nuevas que soporta UPG, el grupo principal va a ser el mismo que el grupo de usuarios. Si usamos un Red Hat, CentOS o alguna distribución derivada de Red Hat, tiene tienen ese requisito que va a haber un usuario principal y un grupo principal va a ser el mismo que el usuario principal. En algunos casos hay algunas distribuciones que no siguen esa línea en donde uno va a tener que configurar, vamos a decir eso. O sea, va a tener su grupo principal, pero va a tener posiblemente va a ser un grupo principal de versión user o algo parecido. Como le dije, el nombre de usuario es importantísimo. El directorio home y el shell del usuario tenemos que saber la ubicación donde va a estar el home alojado. Puede que no esté dentro del directorio barra home. Puede que, por ejemplo, tengamos un servidor en donde se administra o se gestionan los perfiles del usuario, vamos a decirle. Entonces, cuando un usuario se conecta a una determinados servidores, no se le crea un grupo, un home dentro de ese, sino que directamente se, se va y se busca la ubicación donde está el home, el directorio, el servidor de home o de perfiles, vamos a decirle. Para una cuestión de que si un usuario se mueve de un sistema, de un servidor a otro, va a manejar siempre la misma información de su home. En algunas ocasiones se necesita esa flexibilidad. Y las decisiones de accesibilidad, seguridad y funcionalidad de las cuentas del sistema se refiere a que las distintas características le podemos añadir al home del usuario. Por ejemplo, hay usuarios que tienen discapacidad, no pueden
o no ven bien, vamos a decirle así, entonces necesita que su configuración de su display o de su fuente de letra sea más grande. Si se puede, si se puede configurar eso ya de una forma, ya para que el usuario no tenga que trabajar con eso, por ahí se puede crear un script de inicio de sesión que le de esa fuente, vamos a decirle. La seguridad y funcionalidad ya, eso ya viene, como decirle, cada cuenta de usuario es una isla, vamos a llamarlo para poner un ejemplo, una isla que está todo dentro de un directorio y cada usuario no va a ver el documento que tenga otro usuario, salvo que exista un directorio donde ambos usuarios puedan compartir una información en particular si es necesario. Como les vengo recalcando y diciendo ya, el nombre del usuario tiene que ser único y seguir unas normas. El identificador del usuario es único también, no se va a repetir en el sistema. La única forma que por ahí un usuario pueda obtener el ID de otro usuario es que ese otro usuario se haya dado de baja y se haya eliminado la cuenta y ese ID quedó disponible. Pero como sabemos, Linux siempre va a crear para el frente los números, no va a reutilizar los ID que ya fueron utilizados. Nosotros debemos decirle de forma manual, decirle qué ID va a usar si es que queremos que use ese ID, vamos a decirle. Los permisos, para gestionar los permisos se basan en los grupos. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Los grupos, el grupo principal y los secundarios son los que van a decir al usuario el acceso que va a tener. Entonces siempre vamos a tener que gestionar eso nosotros y ver la forma de que sea lo más entendible y fácil de administrar. El directorio home, salvo que exista alguna política en la empresa donde los perfiles deben estar en una ubicación determinada, usualmente siempre van a estar dentro del directorio barra home. Y cada perfil va a tener asignado una cantidad no de espacio, sino que va a tener asignado ya los permisos adecuados dentro de ese directorio. Si de por ahí estamos limitados de espacio, no queremos que los usuarios creen archivos o creen demasiados archivos, eso se puede configurar, pero se maneja de una forma diferente en Linux, que se puede también limitar el tamaño máximo de un directorio. Como les comenté hace rato, si vamos a crear 50 usuarios o 100 usuarios para un servidor donde van a tener, los usuarios van a tener acceso a un sistema, tenemos que saber ya qué shell van a usar. Para uno, si vamos a hacer un script para crear usuarios, que ese script ya contemple esa opción, o si vamos a crear de forma manual, o sea, vamos a crear con el comando user add o add user, ya tener modificado o configurado adecuadamente el directorio home del usuario. ¿Cuál va a ser el directorio? No directorio, el shell del usuario, perdón. ¿Qué shell va a usar? Y no menos importante, el uso de los campos viejos. Los campos son bastante importantes porque a la hora de identificar usuario nos va a facilitar más saber si el usuario de J. Pérez, es Juan Pérez. Está en su mail es jperez@example.com.pi. Su dirección, su ubicación en la empresa, para no poner la dirección, el departamento de ventas. Y toda esa información va a ir separada de comas dentro de ese campo geckos. Entonces esa información después a nosotros nos puede ser útil a la hora de ubicar un usuario y saber qué permiso se le tiene que dar a ese usuario
de forma predeterminada, vamos a decir, qué acceso va a tener, si esos campos están correctos también. Entonces siempre es importante mantener esos campos de cosas bien. Las cuentas de sistema son aquellas que se usan para ejecutar algún proceso en segundo plano. Y usualmente esos procesos o servicios que se corren en segundo plano tienen que ver con el nombre de la cuenta de servicio. Por ejemplo, el servicio HTTPD va a correr o se va a ejecutar con el usuario Apache, o si es una versión de Red Hat, va a ser HTTP. En algunas distribuciones de Linux va a ser www-data. Son las cuentas de servicio del HTTP que puede cambiar de acuerdo a una distribución u otra, pero usualmente es HTTP o Apache o www-data. Más o menos siempre se manejan en ese entorno los nombres del servicio HTTP. Y esos servicios lo único que corren es el proceso, vamos a decir, el Apache, que va a estar arriba. Entonces esos usuarios tienen un rango de ID específico. Generalmente ese rango está reservado desde el 1 al 999. No digo 0 porque el 0 es uso exclusivo del root. No hay ninguna forma de que otro usuario pueda usar ese ID, es el superusuario. Entonces simplemente es para el ID 0. Y actualmente hay reservado 999, que es lo que garantiza que haya cuenta suficiente para todos los servicios o cuentas de servicio que pueda necesitar un servidor en algún momento. Nunca he visto 1000 cuentas de servicio, pero seguro que hay lugares donde sí. Con el comando user-add, con la opción "-r", es donde nosotros le podemos pedir al sistema que nos dé un número por debajo o que esté dentro de los números que están en reserva. Pero tienen que tener en cuenta que un número que está, vamos a decirle, en reserva, si un día instalamos algún servicio o levantamos algún programa que necesite ese número, porque bajo ese número corre y nosotros ese número ya lo utilizamos, puede que tengamos algún problema, tengamos que eliminar la cuenta que está usando ese ID, porque el sistema no va a correr con otro ID. Entonces, para que tengan en cuenta. Y siempre que van a hacer un servidor donde van a tener muchos usuarios y varias cuentas o muchas cuentas de usuarios, siempre es mejor analizar bien antes de empezar a crear los usuarios a lo loco. Pero una vez que empezamos a crear y después no hay que agregarle, estos usuarios deben de tener el shell no login, y a todito ya le pusimos bash. Y no, ellos no tienen que hacer el login. Entonces, o hace un doble trabajo, tener que entrar, buscar esos archivos, buscar esos usuarios, perdón, y editar en el, en el bash, en el etc pwd, o con el comando usermod también se puede hacer. Se puede hacer bajo un script, pero igual se va a tener que trabajar para hacer eso. Si uno ya tenía eso de antemano, o ya sabía, o se sabía ya eso, entonces se podía haber simplemente usaba la opción "-s", shell, "-s", que para shell le decíamos /bin /false o no login. Entonces ya, si no, ya nos tendríamos que hacer un doble trabajo.
Una vez que tengamos la imagen clara de cómo va a estar eh, o cuáles son las características o el perfil que debe tener el usuario, es donde empezamos a crear. En este ejemplo nos da que está usando el comando user add con la opción "-u", le dice que el usuario va a usar el UID 1000. La G minúscula le indica qué grupo va a tener el usuario. En este caso le está diciendo que va a tener un grupo principal que se va a llamar users. Con la opción G mayúscula le está diciendo que va a tener los grupos secundarios will y research. Y con la opción "-c le está diciendo que se llama Jan Gedor. Y el usuario va a ser Jan, que es vamos a decir, el último argumento de todo el comando. Este va a ser el usuario, esto va a ser el campo gecko o comentario, esto va a pertenecer a lo que es grupos secundarios, esto va a pertenecer al grupo primario y esto al UID del usuario en particular. En este caso le está indicando el sistema que va a usar el número 1000. Si el número 1000 está en uso, va a dar un error y va a tener que cambiar a 1001, 1002 y así sucesivamente. Pero una vez que nosotros creemos un usuario con este UID, el siguiente usuario que venga y si no existe otro, va a usar el 1001 y así sucesivamente. Y ahora simplemente lo que estamos haciendo, o sea, simplemente lo que estamos viendo en este ejemplo es más información sobre el usuario en cuestión. En este caso, este es el comando que ya comenté que usamos y aquí hace un grep al etc pagwd. Y acá en el etc pagwd vamos a tener el campo del usuario, el campo de la contraseña, el UID, el GID, el comentario, el home y la variable del bash que va a usar. Y como ven, no aparece acá subgrupos secundarios porque no necesita. Este campo solamente, acá solamente va a aparecer el ID del grupo primario. Entonces, si vemos, se creó el usuario Yang, se le dio el 1000, tiene el, el 100 que pertenece al grupo users. Está su campo geckos o de comentarios donde se indica que sería esto. Bueno, con opción hasta acá realmente el comando. La opción está ahí. El home no se le dio la opción "-d" para decirle otro directorio o algo así. Y se mantuvo el bash, que es esto. Y acá algo en particular que vimos es que acá se creó el usuario. Y acá lo que está haciendo un grep gen del archivo shadow. Este solamente se puede ejecutar como usuario root o haciendo sudo, y si se tiene la posibilidad de ese comando, le va a dejar al usuario en cuestión. Y acá, si se fijan, está el usuario y en el campo donde debería estar la contraseña están estos dos signos de exclamación. Esto significa que el usuario aún no ha establecido una contraseña o no se le ha establecido una contraseña al usuario. Entonces, si el usuario ahora se trata de conectar a la computadora, no va a poder porque no tiene una contraseña asignada. En todo caso, hay una forma de que se cree, se hace un comando pwd-d0, que significa cambiar ahora, y se le da una contraseña, por ejemplo, del 1 al 9. Y ya el usuario James hace un ssh James
le ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hasta el 9, si le ponen hasta el 9, y lo primero que le va a pedir es el nuevo password, repetir la contraseña anterior y el nuevo pase otra vez que repita para confirmar. Una forma también para que esto cambie, para que el usuario pueda decir, así se trata de conectar, no le va a dejar por SSH al menos, pues no tiene una contraseña válida. Después está el siguiente campo, que era los días desde el 1 de enero de 1970, contando en días, el tiempo de cambio de contraseña, el mínimo, el máximo, el campo de warn, y los otros dos campos no estaba usando. Después, si hace un grep del usuario al campo etc-group, va a aparecer que James está en el grupo Weird y Research. También debería aparecer acá en el grupo, no, o sí, en el grupo Users. Ese grupo es un grupo que tiene que estar acá. Bueno, también que le falta buscar barra etc. No, allá. Users barra. Good. Ese sería el grupo. Y todos los usuarios que se creen bajo este comando, menos que users, van a agregarse acá. Entonces acá debería aparecer también Jane. Acá en el ejemplo faltó eso nomás. Pero acá solamente está mostrando los grupos secundarios. Tendría que mostrar también su grupo primario. Y G-Shadow es el G-Shadow, sí. Es la ubicación donde está la contraseña, vamos a decirle, del grupo. Pero como no tiene contraseña, no debería mostrar nada. Son las ubicaciones donde podríamos encontrar una vez que creamos un usuario. Y en el directorio etc, en el directorio /home /user /James, vamos a decir, si se creó. Y además se tiene que crear un correo que tendría que tener el user James en caso de que se haya creado. El home, si se creó bien. Y como ven, en el home del usuario no había nada porque no está eso contemplado dentro del SCAD. Entonces por eso no se creó esos directorios dentro del home de James, solamente estos se creó. Las contraseñas es importante siempre elegir una segura. Y además que sea segura, que sea una contraseña que uno pueda tipear de la forma más rápida posible. Bueno, convengamos que hay usuarios que nunca usaron una computadora y si le pedimos que ingrese su contraseña
lo más probable es que usen 2 dedos o a lo sumo 3 dedos y tecleen ahí la contraseña. Y lo más probable es que si no son muy rápidos o muy hábiles en eso, van a tardar más todavía y uno puede simplemente mirando qué tecla y reduciendo la contraseña que va cargando. O sea, es algo normal, vamos a ponerlo, pero no todos tienen la habilidad de escribir en un teclado de forma rápida. Las contraseñas no deben de ser menor de 8 caracteres. Eso yo diría que debería ser mínimo ahora el 12 caracteres. Bueno, se puede mantener 8 siempre y cuando se cumplan algunos estándares, vamos a decir, mayúscula, minúscula, número, carácter no alfabético, vamos a decirle, un carácter como signo de interrogación, una exclamación, algo que sea un signo que pueda confundir o retrasar más la fuerza bruta para romper la contraseña. Y nunca hay que compartir la contraseña con nadie, evita que alguien vea mientras la escribe. Y otra cosa es nunca anotar en un post-it y pegarlo al monitor, porque ahí ya no hay más contraseña segura. Es algo que cualquiera puede, simplemente pasando de vista, puede mirar el post-it anotado, que he visto muchísimo, que los usuarios anotan la contraseña, la anotan en un post-it y lo pegan por su monitor, eh, para no olvidarse. Y eso después a la larga puede que un usuario se pueda conectar desde otra máquina de otro lugar de la empresa y romper o hacer algo con su usuario. Después no hay forma de probar si es que no hay un registro de dónde se conectó o a qué hora se conectó, vamos a decir. Entonces, siempre es bueno mantener las contraseñas seguras, caracteres mínimos, máximos. Las personas deben tratar en lo posible de no anotar contraseña en documentos, hojas, por lo que alguien pueda observar. Y también lo que muchos hacen o hacíamos, o por lo menos en algún momento hicimos, fue poner nuestro apodo barra seguido nuestro número de cumpleaños. Para muchos puede parecer normal, pero en realidad si uno sabe el apodo del otro y sabe la fecha de nacimiento, ya sabe la contraseña. Simplemente tiene que jugar, por ejemplo, el apodo seguido fecha de cumpleaños, fecha o año de nacimiento, o el día del nacimiento, o el mes del nacimiento, o si no, el día, mes y el año. Son datos que uno puede decir, bueno, va a probar mucho, pero va a tardar media hora máximo, o 10 minutos, si es que lo usa de forma manual, vamos a decirle, si es que él mismo va tipeando las contraseñas y va cargando. Pero si uno baja de algún sitio, hay sitios eh, que generan contraseñas aleatorias, vamos a decir, y esas contraseñas aleatorias en un archivo que de 300, 400 megas, uno lo descarga y hay millones y millones de contraseñas y una puede que coincida con la que uno puso. Hay una alta probabilidad de eso. Usualmente ponen nombre, cumpleaños, número de teléfono o dato de identificación, nombre de mascota, nombre de pariente, fecha de nacimiento, hijo o hija. Son cosas que hay que evitar usar. No es fácil, pero hay que tratar de evitar.
porque cuando nosotros usamos información personal, fácilmente alguien puede obtener nuestros datos personales, ya sea que sea nuestro o nos pida amistad en el Facebook y nosotros en el Facebook tenemos nuestro nombre completo, o nuestra fecha de nacimiento, direcciones y cosas así. Entonces, con esa información que ya es público, simplemente puede ir probando por fuerza bruta hasta que logre acceder a nuestra contraseña. Longitud, no necesariamente la más larga es mejor, como le dije anteriormente. Si teníamos una contraseña que es de más de 12 caracteres, que me parece una contraseña bastante segura, pero para personas que sepan tipear rápido, está bien, pero para personas que no pueden tipear rápido o que le dificulte el uso del teclado, una contraseña larga puede ser peor que tener una contraseña corta. Entonces, las contraseñas no deben ser menos de 4 caracteres y no creo que el máximo 12 caracteres. Sí debe ser obligatorio el uso de mayúsculas, minúsculas. En algunos casos hay programas o sistemas, vamos a decir, que no permiten que la contraseña tenga datos del usuario, por ejemplo, el nombre del usuario, el apellido del usuario, el login del usuario, no permite que tenga eso. Entonces, eso, por ejemplo, ya le obliga al usuario a usar una palabra distinta a lo que esté dentro de su usuario. Entonces, ahí hay un nivel ya de seguridad un poquito más ya en la contraseña. Después hay otros que obligan al usuario a que tenga que usar algún carácter especial que no sea alfanumérico. Y obligatorio el uso de mayúscula, minúscula y números. Entonces, por ejemplo, una contraseña que no necesariamente va a ser difícil de recordar, pero a su vez va a ser un poco ya más compleja. Por ejemplo, sería, vamos a ver, una palabra, vamos a elegir acá, considerar. Entonces, en vez de poner considerar seguido de 3 números y un asterisco, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, reemplazar las vocales por número. Entonces, y la C en mayúscula, letra capital, como se queda esto va a ser un 0, aunque no parezca. Después todo lo otro va a mantenerse igual. La I va a ser un 1. La E podemos usar con 3. Y la A podemos usar el arroba. Ahí ya estamos usando un carácter especial no numérico. Y después, si queremos otra vez después de la R, ponerle signo de exclamación o signo de interrogación o el carácter que a nosotros nos guste. Y eso que no es una contraseña, vamos a decir, fácil de romper, pero va a ser más fácil de manejar porque lo único que vamos a estar cambiando va a ser las vocales y ya vamos a tener una contraseña un poquito más robusta. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 caracteres y ya se cumplió ahí una contraseña robusta. Y lo más importante es que la contraseña no se debe reutilizar. Es difícil de controlar eso, pero por lo menos podemos decirle que no se puede reutilizar dentro de 5 días, dentro de 5 intentos, no puede usar la misma contraseña. No puede cambiar la contraseña en los siguientes 5 o 10 días. En 10 días uno ya se va a acostumbrar ya seguro a la contraseña que ya está ahí. Y la 45 días es lo que más o menos se recomienda que una contraseña
esté activa. Después, salvo algunas excepciones muy raras, cuando se trata de contraseñas de personas importantes, usualmente esas personas no quieren cambiar su contraseña y es muy difícil de hacerla que cambie. Usualmente sus contraseñas no caducan. Contrariamente en los manuales o en los libros o en las documentaciones de Linux o en cualquier otra documentación, personas de alto nivel, vamos a decirle, jerárquico, como presidente, gerente o directivo, son las personas que deben de cambiar su contraseña en el menor tiempo posible. O sea, si los usuarios cambian cada 45 días, los gerentes o personal de alto nivel tienen que cambiar cada 30 días. Y un régimen de contraseña un poco más robusta. Entonces, contrariamente a lo que usualmente se ve por aquí. Eso es lo que él acaba de mencionar, las vigencias de la cambio de la contraseña. Tampoco tiene que ser algo que, no sé, cada 15 días cambiar la contraseña, no, eso es inviable porque las personas mismas no van a poder tener tiempo de acostumbrarse a su propia contraseña y ya van a estar pensando en cambiar otra vez. Entonces, aquí dice 90 días son 3 meses, 60, sí, 3 meses prácticamente, cada 3 meses entonces el usuario va a cambiar en el año 4 veces su contraseña. Y es un número interesante, 4 veces en un año, podría ser menos, con 45 días serían 5 veces creo, o no estoy seguro, pero en esos casos, sí, 5 veces va a cambiar con poniéndole 45 días. Entonces ¿cómo podríamos decirle? Las contraseñas deben de ser robustas, entonces al buscar robustez nosotros tenemos que darle un periodo de acostumbrar, que el usuario se acostumbre a su nueva contraseña. En el caso de que tendríamos que bloquear por lo menos que el usuario no pueda cambiar su contraseña durante los primeros 5 a 10 días para que no haga el famoso intento de querer reutilizar su contraseña después. Porque cada vez que va a hacer un cambio de contraseña, por ejemplo, si le ponemos que va a tener cada 5 días, y si va a hacer 5 cambios, va a pasar unos casi 30 días tratando cada 5 días cambiando la contraseña básicamente. 5, 10, 15, 25 días van a estar para volver a utilizar su contraseña favorita, vamos a decirlo. Y las cuentas sensibles, altamente sensibles, gerentes directivos, sí, eso tendrían que cambiar cada 30 días, pero ellos son los que menos quieren cambiar la contraseña, si es que vamos al caso. Da decirle a un gerente, tenés que cambiar tu contraseña cada 30 días y no tenés que repetir. Pues, establecer una contraseña del usuario. Formas para establecer una contraseña del usuario. Para cambiar la contraseña del usuario en línea existen varias opciones disponibles. El comando passwd es un comando que todos los usuarios pueden ejecutar. El usuario administrador puede ejecutar el comando proporcionando el nombre del usuario, o se puede usar herramientas gráficas para cambiar de contraseña. Esas son las opciones que tenemos.
Si una contraseña se actualiza con éxito, se actualiza en el shadow. Un usuario puede cambiar su contraseña y nada más que su contraseña. Por eso nuevamente es importante que el comando el comando sudo esté bien configurado, porque si un usuario puede hacer sudo -i, proporcionar solamente su contraseña, después ganar privilegios como administrador, como root, y ahí darle un passwd a cualquier, inclusive ni siquiera necesita cambiar la contraseña, solamente usando el comando sudo su, y el usuario puede entrar a esa cuenta sin necesidad de contraseña. Entonces, para que se hagan una idea, estamos acá como Cperalta. No voy a crear ninguna cuenta, solamente voy a hacer, si yo hago, por ejemplo, supongamos que yo no conociera el usuario, tengo un usuario, vamos a decirle, Pepe en mi cuenta, y yo quiero ver qué está haciendo Pepe en la computadora, quiero ver qué está haciendo Pepe, quiero ver su documento, pero con mi usuario normal no voy a poder hacer, pero yo tengo el sudo configurado. Entonces, si yo hago sudo -i, y esto me está pidiendo mi contraseña, entonces seleccioné mi contraseña y ahora si veo con qué usuario estoy con el usuario root, pero yo quiero ver los documentos de Pepe, no de root. Entonces lo único que tengo que hacer acá es su menos para que me cargue las variables del entorno del usuario, y por ejemplo le pongo Pepe. Como no existe me va a dar un error, pero si existiera el usuario, por ejemplo el mío, que sí existe, no va a pedir contraseña, va a acceder porque yo estoy como un usuario root y ahora estoy como un usuario Cperalta. Entonces, una vez que termino de hacer mi indagación, vamos a decirle, o mirar o modificar los archivos, total, ya estoy con ese usuario, lo único que hago es exit, vuelvo como el usuario root, doy nuevamente exit y ahí volví con mi usuario, el mío. Entonces, eso es porque en el archivo de configuración del sudo barra, así es el archivo. En esta parte, este grupo al cual pertenece un usuario tiene todo, igual que el root, lo mismo que el usuario admin. Entonces, estos grupos, pues, ¿cómo sé que son grupos? Porque tiene el porcentaje enfrente. Tiene el porcentaje enfrente, eso quiere decir que es un grupo. O también puede tener un arroba, no, ahora arroba creo que se usa para indicar que va a incluir algún archivo. Pero tiene porcentaje. Cuando tiene porcentaje, es un grupo. Y esto es lo que me dice que si yo ejecuto un comando con esta propiedad, él me va a dar todos los permisos. Entonces, cierto que estoy terminando, control X. Guardar un comunicado, no. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y este archivo de configuración sudo sí hay que estudiarlo y mirarlo muy detenidamente para poder configurarlo correctamente, para que funcione como uno quiere. Y aquí es donde se ve un poco la diferencia entre un usuario administrador y un usuario root. Los usuarios regulares deben seguir las reglas que se establecen. Longitud de contraseña, complejidad, en contraste, no,
Si nosotros estamos como usuario root y le damos passwd, y le ponemos 1, 2, 3 y repetimos esa contraseña, va a funcionar, porque el usuario root no se decide por una regla. El usuario root no necesita cumplir las reglas. Porque el administrador, en teoría, sabe todo. Entonces, cuando estamos gestionando al usuario root, debemos de tener en cuenta que la contraseña debe ser segura. La contraseña del usuario root nunca va a caducar. No va a haber mínimo de cambio, ni ningún warn, nada. Solamente tiene que escribir la contraseña que él quiere y ni siquiera tiene que repetir. Por ejemplo, si yo con mi usuario quiero cambiar mi contraseña, lo primero que me va a preguntar es cuál es mi contraseña actual. Para que tengan una idea, pues si yo hago www con mi usuario, no me pidió. ¿Por qué no me pidió? No, contraseña actual. Ahí está. Me va a pedir la contraseña actual porque se puede dar el caso de que yo agarré, me levanté y me fui al baño, pero dejé mi sesión abierta. Viene otra persona y bueno, vamos a jugarle una broma y le vamos a cambiar la contraseña. Entonces ejecuta el comando passwd y le va a pedir por seguridad mi contraseña actual. Y esa contraseña tiene que seguir algunos requisitos después de la nueva contraseña. Entonces, en blanco va a salir un error. En ese caso, ahora, si yo hubiera sido root y hubiera estado como root y hubiese ejecutado el comando passwd, directamente me iba a pedir la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña. Y nada más. Si la contraseña es muy simple o muy fácil, va a advertirle al root que la contraseña es muy simple o muy sencilla, pero le va a dejar igual cambiar, ¿no? No le va a bloquear, no va a llegar a eso. Bueno, aquí, como les comenté al usuario, recién el usuario puede cambiar su propia contraseña después de iniciar la sesión ejecutando el comando passwd sin ningún argumento. Debe proporcionar su contraseña actual, luego dos veces la nueva contraseña. Tiene 3 intentos para restablecer la contraseña, después le va a dar un error. Y la información encriptada se almacena en el archivo SSH, al cual el usuario normal no tiene privilegio, acceso. Bueno, acá ocurre algo bastante por detrás, algo bastante, no complejo, pero sí algo que a tener en cuenta. Si yo como usuario no puedo acercar etc. Permiso denegado porque no tengo los privilegios, como cuando yo ejecuto el comando passwd y le doy a actualizar mi contraseña, él puede escribir a ese archivo, pues lo estoy ejecutando con mi usuario. Entonces algo está pasando ahí. Y lo que ocurre es que el comando passwd eso está en el bin bin el usuario, o sea,
el archivo, el ejecutable PassWD, tiene una bandera acá, no una bandera, es un permiso especial esto. Entonces, cuando se ejecuta este comando no se ejecuta como el usuario que está acá ejecutando. Por ejemplo, si yo ejecuto acá passwd, este comando se está ejecutando como si fuese usuario root. Pero se ejecuta con las credenciales del usuario cPeralta. O sea, en este caso se ejecuto yo. Como no soy root, tengo que seguir ciertas reglas. Y esas ciertas reglas son que yo no puedo cambiar las contraseñas de otros usuarios ni del root, estando con mi usuario de bajo nivel o sin privilegio. Yo debo de proporcionar mi contraseña actual y confirmar 2 veces la nueva, o sea, ingresar la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña. Y tengo que seguir las reglas, que son la mínima cantidad de contraseña, la longitud mínima de contraseña, los niveles de seguridad que se le haya puesto, si tiene que llevar mayúscula, minúscula, o algún carácter especial, y si números, todas esas cosas. Tiene que cumplir mi contraseña como usuario normal. Y al terminar de ejecutar ese comando, al ir para escribir al archivo shadow, no lo hace con el usuario cPeralta, lo hace con el usuario root. Por eso está este permiso acá, este permiso especial que permite que este comando, cuando va a escribir en el shadow, lo haga como si fuese usuario root, no con mi privilegio. Por eso es que se puede escribir a ese archivo al cual acá no tenemos acceso si no somos root. Esa es una forma de explicarlo. Este permiso en particular vamos a ver en la clase que viene, que son permisos especiales. O en la siguiente, esta es 14, en la 15. En la clase del número 16 será esa. Pero para modo que sepan que hay un permiso especial. Y estos ejecutables que tengan este permiso son ejecutables que son, en lo posible hay que tratar que no tengan. Este, por ser el password, debe de tener, pero tiene ciertas reglas. Pero no a cualquier comando le debemos dar este permiso, porque este permiso permite precisamente que un usuario haga algo como otro usuario. Entonces puede ser muy peligroso a nivel de vulnerabilidad de un sistema. Después tenemos el comando, permiso, me equivoqué. Este es lo que quería ver. Vamos bien, mi tiempo. También vamos bien. Tenemos la opción chain, es un comando que nos permite ver las cosas de una manera, también del comando del archivo, como así de shadow, por ejemplo, como shaggy -l, y nos dice que tenemos que usar un usuario pirata en este caso. Y acá lo que me va a dar son una información de último cambio de contraseña cuando se creó la máquina. La contraseña caduca, nunca. La contraseña está inactiva, nunca. La contraseña, la cuenta caduca, no. Número de días, todas esas informaciones que a veces nosotros podemos necesitar. Que son exactamente esta lista. Lista fija la fecha -d, podemos decir la fecha de último -e, podemos que la cuenta expire, inactive, podemos decir que la cuenta pasa a estar inactive, -m, el número mínimo de días antes de que se cambie la contraseña, el número máximo de días que se puede, número de días
antes de que se pueda cambiar la contraseña y el día que se establece en WAR. Entonces, esto es lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, nosotros le podemos decir a un usuario, vamos a probar si me deja aplicar sobre el mío. Ahora, mmaxday. Entonces, si yo le pongo acá, chagre menos m, a ver si me permite, m mayúscula, tengo que decirle un número seguramente. Entonces, el número va a ser 120 días. Dice llegado, dice, tengo que hacer como ahí dice menos L y ahí es el número de días máximo de intercambio de contraseña 120. Entonces en 120 días me va a pedir un cambio de contraseña. Y todas esas funciones uno, o sea, si no sabe, hace man o simplemente sabe sin ninguna opción y le va a dar las opciones que tiene el opciones usuario. Si estamos como un usuario sin privilegio, solamente sobre nuestro usuario. Y tampoco es que vamos a poder hacer las modificaciones que queramos porque, como vieron, van a pedir algún tipo de auténtica, algún tipo de permiso, o sea, o de privilegio. Entonces, nuevamente van a necesitar ser un usuario root que haga esto o un usuario con privilegio, como decirle, con sudo. Cualquier modificación que realicemos los cambios se van a aplicar una vez que el usuario reinicie la sesión. Si el usuario está en la sesión iniciada, no va a haber esos cambios reflejados. Va a tener que reiniciar o cerrar sesión, va a hacer un logout, vamos a decirle, y va a tener que hacer un login después. Si por ejemplo nosotros queremos cambiarle su nombre, algunos datos así específicos, va a necesitar, si le agregamos grupos, va a necesitar cerrar sesión y volver a entrar. Entonces, todos esos datos, por ejemplo, si nosotros le decimos, bueno, necesitamos que algún usuario acceda a la carpeta compartida de tal ubicación dentro del servidor, bueno, entonces le agregamos al grupo y nos dice, no, el usuario no puede todavía acceder y verificamos que tiene el permiso adecuado, pertenece al grupo y si no puede, es porque simplemente aún no ha reiniciado la sesión. Tiene que cerrar la sesión y volver a entrar y ahí se va a aplicar los privilegios, o sea, los permisos. La utilización del comando WO WLA simplemente, como vimos, el comando WO nos muestra los que están conectados, el comando W un poco más de información y el comando LAS creo que nos dice quién fue el último que inició la sesión. Una información un poco más detallada de todos los inicios y cierres de sesión de hoy. Acá está de hoy, después tenemos el 8, hoy, la semana pasada, entonces son informaciones de las veces que se conectó y se apagó. Hoy quien apagó la computadora. Con el comando las podemos realizar y verificar. ¿Y desde dónde? También. Eso también nos dice acá.
desde que terminal fue y desde que nos conectamos. Los comandos, para quienes están conectados, se puede usar el comando go, w, el ps también se puede usar, el comando ps, creo que también vamos a ver, tiene sus modificadores. El comando w ofrece una información más detallada, como les comenté, con estadística de uso del proceso, de memoria, cuánta carga de CPU hay en ese momento, a los 1 minuto, a los 5 y a los 15. O sea, proporciona más información. El comando LAS difiere de O y W, ya que muestra no solo las sesiones del usuario actuales, sino que también las anteriores. Las muestra más detalles, como les comenté, muestra el IP de origen, desde donde se conectó el usuario, qué comando usó, cuándo hizo login, cuándo hizo logout, cuando el usuario apagó, qué TTI, número de TTI, número de PST usó, la pseudo terminal y todas esas informaciones. Y nos tiene tipo un poco más de log, vamos a decirle, contiene un poco más de información desde, por lo menos en esta ocasión fue desde el 25 de junio, que creo que se creó el sistema operativo, se lo vio y va toda la información del sistema en esos días de inicio y cierre de sesión. Y el comando LAS tiene más opciones, vamos a decir, los comandos, o sea, la información que recopila LAS está en el archivo varlog de WTPM. Y ese archivo es un archivo binario que no se puede ver, vamos a decirle, con un comando, por ejemplo, si hacemos un tile o un less o un head, more, bin, lo que como el editor que queramos, vamos a poder ver el contenido de ese archivo. Ese archivo se ve con el comando las. También muestra en ese archivo reinicio del sistema, incluye la versión del kernel de Linux, la ubicación de desde donde se conectó, ya sea una TTI, una pseudo terminal o desde la GUI. Podemos especificar un usuario en particular o terminal con el argumento como argumento para que las muestren los registros específicos. Si se necesita, podemos usar la opción "-t" para decirle, por ejemplo, nos piden un informe de quién se conectaba al servidor el día domingo 21 de abril, en el futuro, pero nos piden esa información. Entonces nosotros lo que debemos hacer es, con el comando, con la opción "-t", le ponemos la fecha de acuerdo al formato que nos dé o nos pida el comando, y una hora en particular, si que nos dicen una hora, a esta hora que se conectó. Y en eso el comando nos va a mostrar la lista, si es que existiera, de usuarios que se conectaban a ese horario. Usermod es el comando que se usa para modificar un usuario ya creado. Entonces con usermod podemos decirle, por ejemplo, si a un usuario no le pusimos un comentario, podemos decirle usermod -c, ponemos todo el comentario y el usuario.
user mod menos G mayúscula si queremos agregar a un usuario a un grupo determinado. La mayoría de estas cuentas podemos hacer con cuenta con el user add. Pero, perdón, no era ese. Es este, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer user mod, otro Samba Share KVM, acá es lo que me interesa, este grupo de máquinas virtuales, un grupo que es para usar la gestión de máquinas virtuales en algunas distribuciones Linux, no en todas, algunos usan otros, pero KVM es la que más se usa. Entonces si yo quiero, por ejemplo, sudo user mod menos G mayúscula, porque es grupo secundario, le digo que va a ser KVM y le digo mi usuario. Si hago ahora un id, debería de aparecer, así que se creó mover. Parece que no. Pero tampoco hay un error. Pues yo no veo. 43 creo que era. ¿O qué número era? KVM. Porque si no existía me iba a dar un error. Y si existía, puede ser que porque estoy logueado. Vamos a ver. Duplicate session. Vamos a ver. Sí. Eso creo que es. Ahí está, sí. Porque estaba logueado con esa cuenta y eso no se va a aplicar hasta que se inicie o se reinicie la sesión. Entonces acá ahí me muestra que ahora solamente tengo este grupo, no tengo más el grupo de sudo, por ejemplo. Y eso fue porque me faltó la opción A. Con la opción menos que si le saqué todo. Entonces si yo quiero agregar otra vez alguno, tengo que hacer. Ahora ya no puedo hacer sudo, ahora tengo que hacer sudo menos conocer el usuario. Es bueno que haya pasado, entonces le puedo mostrar cómo, no es cómo soluciona, sino que cómo user mod el G A, creo que A minúscula, vamos a hacer un man nomás, append, ahí está, user mod, entonces mismo comando así, user mod menos G A o la A baja, así, creo que es así mejor. Y le digo, por ejemplo, necesito otra vez que mi usuario tenga sudo. No sé si es por espacio o cómo. Vamos a probar sudo y ADM. Y mi usuario es, creo que es separado por cómo. Vamos a probar. Cosa, vamos a hacer nomás de a uno. Y si hago un id, se levanta. Ahí ya me agregó a esos grupos. Entonces, la opción, si van a agregar un grupo secundario, para que tengan en cuenta, pues, la vieron que es lo que ocurrió.
La opción "-g" es para agregar un grupo secundario. Si vamos o sea, para modificar el grupo secundario, si nosotros simplemente le agregamos la opción "-g", va a borrar todos los otros grupos que estemos, en el que seamos miembros, y solamente nos va a dejar el grupo secundario que nosotros indicamos. Y con la opción "-a" de append, que nos ayuda a abrir en modo tipo para agregar, lo que nos deja es mantener el grupo que ya teníamos, que era el de KVM, y los restos agregar los otros grupos a los cuales queremos acceder. Entonces siempre es AG para tener en cuenta. Sí, acá todavía no debería, una vez que cierre la sesión y vuelva a entrar, que es lo que voy a hacer porque no voy a tener sudo habilitado en este. Ya, otra vez tenemos habilitado nuestro usuario para hacer sudo. Vamos a ver las opciones acá. Bueno, acá no aparece la opción "-a", pero debería haber. La opción "-c" para los valores de comment o geckos, comentarios. "-d" le podemos decir si queremos cambiar un nuevo directorio home. "-e" le podemos decir la fecha de caducidad de la cuenta. Raro, pero hay veces que se necesitan para, por ejemplo, tenemos unos consultores que necesitan un usuario, pero necesitamos que su cuenta expire en tal fecha porque ya no forman, porque hasta esa fecha de su contrato, y no necesitamos que se sigan usando esas cuentas. Entonces se expira, o lo que se pone inactive. "-g" para el grupo primario. G mayúscula establece grupos adicionales a una lista especificada de grupos. Establece un grupo secundario. Tendría que ser un poco mejor en la explicación porque uno puede llegar a confundir. La opción "-g" establece un grupo secundario o sea, establece el grupo que nosotros indicamos como secundario, o eliminando o sobreescribiendo, como decir, a los otros grupos. La "-a" añade grupos adicionales del usuario especificados por el grupo con el que, o sea, la "a" sola no funciona. Si hacemos usermod "-a", no va a funcionar. Necesita la G para que se entienda y puedan agregar un usuario, o sea, agregar al usuario a distintos grupos. La H de ayuda, la L de new login para cambiar el login del usuario, -L lock, o sea, nosotros podemos hacer usermod -L y el usuario, y esa cuenta queda bloqueada, no va a poder hacer login, por más que tenga la contraseña, va a salir que su cuenta está bloqueada. La -S de shell para el shell que va a tener. La U de, sí es complicado, el especificar un nuevo UID del usuario. Esto puede que todos sus documentos después pierdan acceso, o no acceso U. Y la U mayúscula para lock, para bloquear cuentas. Son las opciones del... Y esta es una muestra que no hace más falta ver porque ya vimos en vivo cómo se usa este comando. AG, o sea, añade se utiliza, si la versión A debe enumerar todos los grupos que pertenezcan. No es que elimina, sobreescribe los grupos que tiene ese usuario, o elimina también. Y entonces es usermod -AG y el grupo al que queremos agregar, y nada más que eso. No le vamos a, o ponemos seguido de coma una lista.
Eliminación de un usuario en Linux es userdel y ese elimina el usuario. Hay alguna modificación. Por ejemplo, si vamos a eliminar una cuenta de un usuario pero queremos mantener sus documentos, tenemos que se usa userdel. ¿Por qué se quiere mantener? Por ejemplo, el usuario fue despedido o fue eh, descontratado o lo que fuera que hizo fue por un mal desempeño en su función, vamos a decirle, y se quedan esos datos como pruebas, vamos a decirle. Entonces, usualmente no se eliminan los usuarios, se bloquean los usuarios o se pasan como inactivo para que sigan como evidencia. Los usuarios pueden ser válidos para la organización y estar sujetos a requisitos legales de retención de datos. Bueno, en caso de que haya incurrido en alguna falta y necesitan eso como prueba. La eliminación de un usuario y su archivo no puede revertirse sin una copia subida previa. Entonces, si uno ejecuta el comando y elimina el archivo, no hay una papelera de reciclaje para recuperar o algo así. Ya se eliminó y se eliminó. Si no hay un backup, no hay forma de salvar eso. Para eliminar un usuario sin borrar el directorio, simplemente el userdel, el usuario. Si nosotros nos queremos asegurar que todo se elimine, userdel -r y no hay nada, no va a quedar ningún registro en el home del usuario, o sea, en el directorio /home ya no va a existir el directorio del usuario que eliminamos. Ahora si hacemos user del usuario sin eliminar, el directorio va a quedar para que como prueba. ¿Alguna pregunta, consulta, duda sobre la clase? Si no hay ninguna duda, consulta, le voy a habilitar el examen de esta clase y mañana voy a estar subiendo los videos de esta clase y nada, vamos a continuar la próxima semana ya con modificación de carpetas, permisos, que ya va a ser un poco más entretenido que este. Les recomiendo que realicen las prácticas porque en las prácticas van a poder manipular, crear usuario, modificar grupo, asignar usuario a un grupo secundario. Entonces va a ser un poco más entretenido que solamente estar viendo la parte teórica. Entonces les recomiendo que se realicen la práctica y que hagan todo eso. El foro de la clase ya está disponible. Pueden pasar ahí y responder con presente. Mañana voy a tratar de subir ya todos los videos para que puedan tener ahí también ya el video disponible. Super.